Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. Ya estamos por acá en lo que es semana 6 y básicamente pues vamos a hacer un cambio drástico en el curso, sobre todo en la temática y contenidos. Vean que anteriormente cubrimos lo que era la cinemática y ahora pues se da inicio a la parte de la dinámica, que básicamente responde a esta pregunta que está por acá. ¿Cuáles son las causas de los movimientos? Entonces lo que vamos a ver, ¿qué produce que un objeto se mueva de cierta manera? Bueno, en las primeras 5 semanas del curso, bueno, específicamente en semana 3, 4 y 5 vimos lo que era el tema de cinemática, ¿verdad? Que era una descripción del movimiento, pero no sabíamos nada acerca de qué causa que una partícula se mueva y se mueva pues de cierta manera. De eso se encarga la dinámica y responde justo a eso, a las causas del movimiento. Y eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Por acá tenemos el concepto más importante que vamos a analizar y lo que tenemos acá es algo bastante interesante. Es básicamente el escudo de armas de la familia de Isaac Newton. Él empieza a pensar mucho en matemáticamente cómo describir las fuerzas que ocasionan que los cuerpos se muevan de cierta manera. Y él habla que básicamente esas fuerzas tienen que ver con la interacción entre cuerpos o entre un cuerpo y su entorno, básicamente. Es como las conclusiones importantes que él llega para definir lo que es una fuerza. Además, esta fuerza es una cantidad vectorial y esto es sumamente importante porque entonces vamos a aplicar todo lo que hemos visto sobre vectores. La fuerza la vamos a definir con la letra F mayúscula y la flechita de arriba, pues básicamente me indica que es un vector y la fuerza se describe en unidades de newtons. Como les dije, es una cantidad vectorial y esto lo hace que sea importante porque entonces podemos aplicar todo lo que hemos conocido de vectores, por ejemplo, que tienen componentes. Entonces vemos acá vectores componentes en X y en Y para una fuerza que está jalando una caja. Entonces tenemos esta cajita, hay una fuerza que puede ser básicamente una cuerda atada a la caja y alguien que está pues jalando, vemos que tiene cierta magnitud, que sería la fuerza que la persona está aplicando para jalarla, y tiene una dirección, ¿verdad? O sea, con cierto ángulo se está jalando. Entonces, dependiendo del ángulo, va a ser más fácil o más difícil mover ese objeto. Al ser un vector, tiene componentes. Tiene una componente en X, que sería f de X, y tiene una componente en Y, que se dibujó acá, ese vector. Pero ese vector también lo podemos dibujar por acá. Podemos decir que esta también es básicamente lo mismo. Y esta es la componente, pues, en Y de la fuerza. Otro aspecto importante es que pueden haber muchas fuerzas actuando sobre un objeto. No, no simplemente puede ser esta que está empujando. Vamos a ver más adelante cuáles son esos tipos de fuerzas. Pero si tenemos muchas fuerzas actuando y yo quiero saber cuál es el resultado de sumar esas fuerzas, yo básicamente voy a hablar del vector resultante nuevamente, que es algo que vimos en la parte de vectores. Entonces definimos el vector resultante como la suma de todas las fuerzas actuando sobre un objeto. Entonces sobre ese objeto podría estar actuando una fuerza F1, una fuerza F2 o una fuerza F10, por decir algo, y el resultante será la suma vectorial de esas fuerzas actuando sobre un cuerpo. Al ser un vector, aplican todas las herramientas aprendidas sobre vectores y pues que tiene componentes y que podemos calcular vectores resultantes, que es la suma de todas las fuerzas. Ahora vamos a estudiar un poco los tipos de fuerzas. Las primeras tienen que ver con fuerzas de contacto. Entre estas fuerzas de contacto encontramos la fuerza normal. Dice, cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, este ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Y esto es lo más importante, esta perpendicularidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? En pocas palabras, es la fuerza que una superficie ejerce sobre un objeto que se apoya en ella realmente. Entonces, esto es básicamente la superficie empujando este objeto hacia arriba. Esta es igual
en magnitud y dirección, pero en sentido contrario, de hecho, a la fuerza, y eso es algo que vamos a ver con la tercera ley, a la fuerza que el cuerpo ejerce también sobre la superficie. Entonces, lo más importante, esta fuerza es del piso hacia la caja y va hacia arriba y es perpendicular. Eso quiere decir que si la superficie está inclinada, yo busco un ángulo de 90 para ver esa perpendicularidad y obtengo la dirección de la fuerza normal. Esa dirección pues puede variar mucho. Por ejemplo, hay muchos problemas que se estudian, que tiene que ver, por ejemplo, con una montaña rusa y luego el objeto da esta vuelta. O sea, en algún instante, el carrito que va acá en la montaña rusa, pues está en la parte superior de este aro y la fuerza normal sería una fuerza que es perpendicular a la superficie. Esa sería la fuerza normal en este caso. Y vean que esa puede variar dependiendo de la posición de la partícula en esta circunferencia. La segunda fuerza de contacto importante que vamos a analizar tiene que ver con la fuerza de fricción. Dice, además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto y esta es paralela a la superficie. Y es básicamente la que la superficie actúa sobre el cuerpo también. Y muy importante, en dirección opuesta al deslizamiento siempre. Entonces, en esta cajita, pues se pone esta sombra indicando que la cajita se está moviendo hacia la derecha. Si la caja se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va en sentido contrario, hacia la izquierda. Y de nuevo, es paralela a la superficie. Si tuviéramos una superficie como esta que está inclinada y la caja desciende, ese es el movimiento de la caja, pues la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario. La tercera fuerza de contacto de importancia que vamos a analizar tiene que ver con la fuerza de tensión. Dice que la fuerza es básicamente la fuerza de un tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda o un cordón. Entonces aquí tenemos de nuevo la persona sujetando una cuerda y la fuerza que está actuando es esta tensión con la que se jala la caja. Existen otros tipos de fuerzas, no solo hay de contacto, también tenemos fuerzas de largo alcance. Estas fuerzas, la única que vamos a analizar en este curso de Física 1, tiene que ver con el peso. Y aquí se pone peso W de su nombre en inglés. En otros libros lo podrán encontrar como una P con vector, pero acá, bueno, va como el W. ¿Y qué es el peso realmente? Pues igual, es el tirón de la gravedad sobre un objeto. Dice, es una fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa a la distancia. Entonces aquí tenemos el ejemplo, una caja, tenemos el peso, y la dirección del peso es siempre hacia el centro de la superficie terrestre. Pues, por ejemplo, en la caja inclinada que teníamos acá, si aquí tenemos el piso y acá hay una rampa, el peso actúa hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí tendríamos el peso. Esa sería la dirección. Y acá pongo algo de cuidado. Entonces, porque tenemos dos nociones, conceptos de pesos en nuestro lenguaje cotidiano. Tenemos el peso escalar que tiene que ver con la cantidad de materia. Entonces ustedes van a Levi's, básicamente lo que la enfermera hace o el enfermero es pesarlos, pero en realidad están viendo la cantidad de materia. Entonces usted le dice que su peso son, por ejemplo, 58 kilogramos. Y uno dice, qué raro, me dijeron que el peso era un vector, era una fuerza hacia abajo, pero me está diciendo que el peso son 58 kilogramos. Entonces eso es el peso que decimos escalar, cantidad de materia. Y el otro es el peso vectorial, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra. Entonces hay un peso que está en newtons y hay un peso que está en kilogramos. Otras fuerzas que van a explorar, de hecho, en el curso de Física 2 tiene que ver con fuerzas eléctricas. Vean que aquí aplica lo que ustedes han aprendido ya un poco en secundaria, que tiene que ver con cargas de igual signo se oponen, entonces tenemos fuerzas contrarias y cargas de distinto signo pues se atraen, que serían fuerzas de atracción.
fuerzas de repulsión y atracción. Estas fuerzas actúan sin que los objetos se toquen, ¿verdad? Y se da básicamente por interacciones electromagnéticas. Y luego tenemos otra fuerza a distancia que tiene que ver con la fuerza de gravitación universal. Es una generalización más que todo de esto. Y acá vemos como el Sol y bueno, eso es un sistema de múltiples cuerpos. Vamos a tener el Sol y los distintos planetas. Cada uno va a actuar, va a ejercer una fuerza sobre los demás. Entonces, por ejemplo, este planeta va a ejercer una fuerza sobre todos estos planetas circundantes e inclusive el Sol. ¿Cuál vez? ¿Cuál sería la fuerza que estos planetas ejercen sobre cierto objeto? Y el mismo Sol. Vean que estas fuerzas actúan a distancia, entonces podríamos calcular ese vector resultante. Y eso es un poco, ya tenemos como las bases. ¿Qué es una fuerza? Básicamente la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Es una cantidad vectorial, las fuerzas de contacto, las fuerzas de largo alcance. Y ya que tenemos esa noción, esa cantidad física, ahora sí podemos seguir explorando un poco más. La primera ley dice un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con una velocidad constante, un marco de referencia inercial. Entonces, si no actúa ninguna fuerza, el objeto va a mantener el movimiento pues, que él tiene por naturaleza. Entonces, si tenemos un satélite que se está moviendo a través del espacio y no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, pues se seguirá moviendo. Creo que en el video también hace una explicación muy bonita de esta primera ley. También se conoce como ley de la inercia y dice que básicamente es la tendencia de los cuerpos a preservar su estado de movimiento. Un objeto que está en reposo se va a seguir manteniendo en reposo a menos que alguna fuerza lo saque de ese estado, y un cuerpo que se mueve a velocidad constante pues se seguirá moviendo a menos que alguna fuerza extra actúe sobre él para sacarlo de su estado de movimiento de velocidad constante. Matemáticamente lo podemos describir esta primera ley con esta ecuación. Dice, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Esto implica, o lo que me está queriendo decir es que el cuerpo está en equilibrio. Luego tenemos la segunda ley de Newton, que básicamente dice, si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Entonces, básicamente, sacar al cuerpo de su estado de reposo. Entonces, ahora tenemos que, entonces, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Fuerza externa actuando, acelera el objeto. Esta ley, básicamente, nos permite calcular cómo se mueve una partícula bajo la acción de las fuerzas. Dado que, según vimos anteriormente, a partir de la aceleración, lo que vimos en dinámica, podríamos encontrar la posición de la partícula en cualquier instante. Luego tenemos la tercera ley de Newton. Dice, cuando una partícula ejerce una fuerza sobre otra, la segunda partícula reacciona ejerciendo también una fuerza igual en magnitud y en dirección opuesta a la primera. Entonces tenemos acá este ejemplo. Tenemos dos cajas que están pegadas y hay una fuerza. Alguien llega por acá y empuja la caja 1. Veamos qué sucede entonces cuando interactúan 1 y 2. La fuerza 1, que es este primer índice, está actuando sobre la caja 2, porque la está empujando. Esta es la fuerza de acción, pero vamos a tener una fuerza de reacción. Dice que la segunda reacciona también con una fuerza igual en magnitud y en dirección contraria. Estos numeritos aquí me indican que la caja 2 está ejerciendo una reacción y está empujando a 1 en sentido contrario. El sentido me lo da el signo. Entonces, si yo dibujo estos vectores, realmente esto me debería quedar de esta manera. Aquí tendría, esta sería la fuerza. Esta sería la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Y tendríamos, más o menos por ahí queda la misma magnitud. Y como reacción tendríamos la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Así se vería esto, pues, de esa manera. Ahora, esta fuerza, de hecho, es bastante interesante.
Porque dice que actúa sobre cuerpos distintos. Y esto es algo que a veces es difícil de entender. Veamos un ejemplo en concreto. Veamos el ejemplo común que tiende pues a confundir un poco, digamos. Vamos a dibujar una mesa. Tenemos una mesa acá, básicamente. Sobre esa mesa vamos a colocar un objeto. Voy a colocar esta masita, esta caja, y pensemos en las fuerzas que están actuando sobre este objeto. ¿Qué fuerzas ustedes me podrían indicar? ¿Qué podría estar actuando ahí? ¿Qué fuerza de contacto o de distancia? Piensen en un par, acción-reacción tal vez. Profe, creo que es de distancia porque la gravedad está ejerciendo una fuerza. Ok, podríamos dibujar una fuerza de distancia como la gravedad. Entonces, voy a dibujar acá un vectorcito que tiene que ver. La gravedad siempre vamos a pensar que actúa en el centro de gravedad del objeto. Como veamos, ubiquemos acá el centro de gravedad, justo en el centro. Y acá vamos a decir que esta es una fuerza F. ¿Y esa fuerza F qué será? Es esa fuerza gravitacional que decía por ahí el compañero. Esta sería la fuerza pues, gravitacional que básicamente la Tierra ejerce sobre la manzana. Tierra sobre, no la manzana, perdón, sobre la caja. ¿Qué otra fuerza está actuando en ese objeto de las que ya vimos? Una fuerza normal de la mesa Ok, sobre la caja. muy bien. Entonces tenemos una fuerza normal. Esa fuerza básicamente es sobre la superficie. Va a salir de la superficie y es perpendicular. Entonces vamos a hacer aquí el perpendicular. Y tendríamos la fuerza normal. Como les dije anteriormente, esa fuerza es la fuerza que la superficie de la mesa ejerce sobre la caja. Ahora, si nosotros pensamos en la primera y segunda ley de Newton, vamos a hacer una formulación matemática. Entonces nosotros vamos a decir que la suma de fuerzas sería igual a cero o igual a m por a. En este caso, si yo solo analizo las fuerzas que están actuando en ese eje vertical, ¿qué piensan? ¿Aplicaría la primera o la segunda ley de Newton? Pero yo diría que la primera, porque no se está moviendo la caja. Está en reposo, digamos. Muy bien. Como la caja está en reposo, entonces esa suma de fuerzas es igual a cero. Entonces vean qué curioso. Nosotros en realidad entonces tenemos la fuerza, voy a poner un marco de referencia que es esencial para poder trabajar vectores. Puse que los vectores hacia arriba son los positivos y bueno, hacia abajo entonces serán los negativos porque acá me puse el nivel de referencia y lo que los vectores hacia la derecha son positivos. Solo me importan los que están en la vertical. Entonces yo acá podría indicar que aquí tenemos la fuerza normal menos la fuerza pues, gravitacional. Y esto es igual a cero. Entonces aquí yo podría poner que la normal es igual a la fuerza gravitacional. Aquí el asunto es que por lo general se tiende a pensar que estas fuerzas, vean que la normal y la gravitacional son iguales en magnitud. Y cuando uno ve los vectores de las fuerzas actuando sobre el objeto, ve que la dirección es contraria. Entonces uno tiende a pensar que estas son fuerzas de acción-reacción, pero no lo son. ¿Qué piensan de eso? Los convenzo claramente de que no lo son. ¿Podría volver a explicar por qué no son, profe? Disculpe. Aún, no, aún de hecho no he explicado por qué lo son. Estoy dando argumentos de por qué uno tiende a pensar que son acción-reacción. Vean que son fuerzas que tienen la misma magnitud. Sí, N es igual a F de G. O sea, magnitud son iguales.
Y pareciera que si uno analiza los vectores que están actuando sobre esa fuerza, son en sentido contrario. Entonces pareciera que todo tiene que ver con la tercera ley de Newton. O sea, que pareciera que son pares acción-reacción. Pero el punto es que no lo son. Digamos, si en este caso la acción es la normal, se está aplicando de la mesa sobre la caja. Ujú. Entonces la reacción tendría que aplicar una fuerza de la caja sobre la mesa, Muy no de la bien, tierra sobre la caja. muy bien. Ese es un poco el asunto. La fuerza, de hecho, de reacción de la fuerza normal no es la gravitacional. Y el punto es esto que yo tengo acá señalado. Las fuerzas acción-reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. Vean que la fuerza en azul es la caja 1 sobre la caja 2. Y luego aquí tengo la fuerza de la caja 2 sobre la caja 1. Esas dos fuerzas están actuando sin cuerpos distintos. Ahora, eso se vuelve menos obvio cuando uno empieza a analizar esto. Pero veamos las definiciones. La fuerza normal es la superficie de la mesa sobre la caja, está actuando sobre la caja. Y aquí es la tierra sobre la caja. Ambas fuerzas están actuando en el mismo cuerpo. Y la teoría me dice que deben actuar sobre cuerpos distintos. Entonces, aunque matemáticamente y geométricamente pareciera que son para acción-reacción, no lo son. Actúan sobre el mismo cuerpo, ambas sobre la caja. Aquí lo correcto sería lo que afirma el compañero de ustedes. La fuerza realmente, el par para la fuerza normal, vamos a utilizar otro color verde. La fuerza para opuesta a esta, voy a dibujarla acá, sería, vamos a llamarle N'. N' sería la fuerza, básicamente la superficie de la caja sobre la mesa. Esa sería la fuerza de reacción a la fuerza normal. Y también tendríamos una fuerza de reacción de un par acción-reacción para la fuerza gravitacional. Está la fuerza que la Tierra ejerce sobre la caja, ¿ok? Y está la fuerza que la caja ejerce sobre la Tierra. Vamos a utilizar otra coloración azul. Vamos a llamarle Fg'. Y esto que está en azul va a ser básicamente la fuerza gravitacional que la caja ejerce sobre la Tierra. Entonces, en conclusión, la normal y la fuerza gravitacional que actúan sobre la caja no son pares acción-reacción, porque ambas actúan sobre el mismo objeto. Entonces, y por acá vamos a escribir cuáles son los pares. Entonces, hay el primer par acción-reacción, sería lo que tenemos por acá en verde. Sería N y N'. Recuerden que el primer N tiene que ver la fuerza que la superficie ejerce sobre la caja y N' es la fuerza normal que la caja ejerce sobre la superficie. Y en segundo lugar, el segundo par, acción-reacción, es lo que pusimos en azul. Primero tendríamos la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre la caja y esto debería ser igual a menos la fuerza prima que tiene que ver con la fuerza que la manzana ejerce sobre la Tierra. La caja, perdón, ejerce sobre la Tierra. Aquí esto lo voy a escribir matemáticamente. Esto es igual a menos N'. Lo otro que quiero que veamos
en esta clase es el asunto que tiene que ver con diagramas de cuerpo libre. Esto nos va a ayudar y nos va a preparar para aplicar las leyes de Newton de manera adecuada. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Dice, estos diagramas básicamente muestran las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre de su entorno. O sea, vamos a aislar al cuerpo a la hora de construir el diagrama. Y ojo lo que dice aquí, el par acción-reacción nunca aparece en el diagrama. Yo solo voy a poner una de las fuerzas que están actuando, porque yo solo voy a analizar un cuerpo. Y recuerden que los pares acción-reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces nunca aparece en el diagrama, y lo puse acá, dado que nunca actúan sobre el mismo cuerpo, los pares de acción-reacción. Por eso les decía que es importante identificarlos. Ahora, ¿cómo debemos construir diagramas de cuerpo libre? Por acá les pongo 3 pasos que me parece que son los fundamentales para hacer esto. Lo primero que van a hacer cuando ustedes tengan un problema pues, de física es identificar las fuerzas sobre el objeto. Esto se le conoce como diagrama espacial y es lo que he venido haciendo a lo largo de la presentación. Entonces, por ejemplo, está el problema clásico del plano inclinado. Ustedes tienen un plano por el cual se desplaza una caja. Esta caja, de hecho, está atada por una cuerda con una segunda caja que cuelga. Y entonces lo que queremos hacer es resolver el problema. Tal vez lo que queremos calcular es la aceleración del móvil. Tal vez queremos saber hacia dónde se está moviendo. Tal vez queremos saber la rapidez. Tal vez queremos saber qué distancia se va a desplazar. O tal vez queremos saber cuánto debe pesar M2 para que para que la masa 1 ascienda en el plano. Porque podría ser lo contrario. Podría ser que esta caja es muy pesada y que más bien esta caja suba. Podrían ser muchas las preguntas que tenemos ahí. Independientemente de las preguntas, siempre lo primero que vamos a hacer es atacar el problema con este primer paso, identificar las fuerzas. Entonces vamos a ver las masas en cuestión. Entonces, para la masa 1, que es esta caja, vamos a primero ver las fuerzas de contacto. Entonces, la primera que podemos ver, y son las fuerzas que actúan en la masa. Entonces, tenemos la fuerza normal de la superficie sobre la masa. Vean que es perpendicular a la superficie, sería la primera fuerza. Luego tenemos acá la fuerza de tensión, que es debido a la tensión de esta cuerda. Básicamente está jalándola. Entonces tenemos una segunda fuerza de contacto. Aquí no lo dice, pero sí hay que hacer una suposición. Podríamos suponer que el cuerpo se está acelerando así hacia arriba en el plano inclinado y podríamos tener tal vez una fuerza de fricción. Eso podría estar afectando, que podría ser estática o cinética. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero podría haber por ahí una fuerza de fricción. Como no la hemos visto matemáticamente cómo plantearla, pues vamos a suponer que no hay fricción entre las superficies. Y luego las fuerzas a distancia. Vean que la aceleración gravitacional siempre va a actuar. Entonces ya tengo este diagrama espacial para la masa 1. Para la masa 2 lo único que actúa es la tensión y básicamente la aceleración gravitacional. No hay más fuerzas. Una vez que hacemos eso, vamos a aislar el cuerpo. Vean que eso está en la definición de cuerpo libre, por ese segundo paso lo pongo en negrita. Muestra las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre de su entorno. Si está libre de su entorno, entonces yo lo tengo que aislar. Entonces voy a hacer un diagrama de manera que este plano desaparece, esta polea desaparece. ¿Lo ven? Las cuerdas ya no están y eso es lo que va a aparecer acá. Yo aislé el cuerpo. Entonces vamos a pensarlo para la masa M1. Recuerden que antes hicimos una definición de partícula, que era un punto que no tiene dimensión y que representa básicamente al cuerpo. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a pensar que esta caja es una partícula y la voy a dibujar justo en el centro de un eje coordenado. Este eje coordenado está inclinado adrede para que coincida con el movimiento de la partícula. Entonces se pone que hacia arriba es el eje Y y hacia la derecha es el eje X.
Entonces vamos a aislar el cuerpo, elegir un sistema coordenado, que es el X y Y que les acabo de decir. El Y hacia acá, el X hacia acá. Esto no necesariamente tiene que ser así. Eso es una conveniencia para planos inclinados. Puede haber problemas donde sea más fácil definir todavía el eje Y hacia arriba y el eje X paralelo a la superficie. Hay ocasiones en que ese sistema coordenado es más conveniente. No siempre. Y luego dice que hay que elegir un sentido del movimiento. Vea que en este diagrama no se ha dicho nada del sentido del movimiento. En este sí. Se agrega acá lo que es la aceleración. Entonces, el sentido del movimiento tiene que ver con este vectorcito de aceleración. O sea, yo voy a hacer una suposición que no necesariamente es real, por eso es una suposición. Yo voy a decir que el objeto va a subir sobre la rampa. Voy a suponerlo. Podría no pasar. Podría ser que la masa de este objeto es tan grande que este objeto no va a lograr que ascienda, sino que el objeto al final se va a ir a la derecha. Pero esa es una suposición importante que veremos más adelante. Con el paso 3, finalmente dice que vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre y aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Entonces, básicamente, ya tengo mi sistema coordenado, ya tengo las fuerzas que están actuando, que en este caso son 3, y vean que esas fuerzas pueden tener componentes en el eje X o el eje Y. De hecho, la única que tendría componentes y que no está alineada con algún eje es la fuerza gravitacional. Entonces, por acá, lo que se está haciendo es ese dibujo. De hecho, lo más conveniente, a mí me agrada un poco más, vean que por acá tenemos el vector de fuerza gravitacional y tiene sus componentes en Y, ¿verdad? Esta es la componente en Y. Y Y sería la fuerza por el coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente en el sistema coordenado, a ese ángulo. Por el contrario, acá tendríamos la componente básicamente en X, que sería este vectorcito. Bueno, ellos lo dibujan acá, pero bueno, da igual, ¿verdad? Es el mismo vector con la misma dirección, con la misma magnitud. Pero acá yo cierro las componentes en el eje X y en el eje Y. Y esto sería, vean que este componente en X ahora es el seno. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto. Esto suele confundir y llevarlos a errores, porque a veces la gente cree, ah, sí, como es la componente en X, siempre trae el coseno. No necesariamente. En los planos inclinados esto puede cambiar. Ahora luego dice que hay que aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Apliquemos la primera ley. Entonces pensemos hacia dónde el objeto no se va a desplazar. Entonces, por ejemplo, esta caja simplemente se va a mover sobre la superficie, no va a ir dando tumbos sobre la superficie, o se espera que no dé tumbos sobre la superficie. O sea, que solo se deslice. No va a hacer algún brinco extraño. O sea, no va a haber una aceleración en el eje Y. Esta va a ser igual a 0. Entonces va a estar en reposo con respecto al eje Y. Entonces aquí aplicaría la primera ley de Newton en el eje Y. Entonces aquí ponen que la fuerza neta para el eje Y es igual a 0. Y pues se hace la suma, ¿verdad? Entonces en el eje Y tenemos la fuerza normal y en ese mismo eje tenemos la componente de la fuerza gravitacional, que es m1 coseno. Vean que eso es igual a 0. Entonces ya apliqué la fuerza neta en Y. Ahora tengo que aplicarla en X. Vean que en X tenemos la tensión hacia la derecha, y yo definí que hacia la derecha es positivo, entonces la tensión positiva. Tenemos este vectorcito que está alineado con el eje X también, que es la componente de la fuerza gravitacional. Y vean que apunta hacia la izquierda. Entonces por eso iría negativa. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Ojo, aquí también tiene que haber un signo. Y por eso es tan importante ponerle el sentido al movimiento. Yo estoy suponiendo que el objeto
que la caja va a subir y que por lo tanto se va a mover hacia la derecha en ese sistema coordenado. Hacia la derecha es positivo. Entonces, el signo de este lado de la ecuación sería positivo. Pero, si alguien dice, no, profe, yo creo que la verdad, la caja 1 se ve muy grande en el dibujo y definitivamente ese cuerpo más bien va a acelerar hacia, o se va a ir hacia abajo en el plano inclinado. Entonces, si ustedes, eso es una buena suposición, de hecho, si ustedes hacen esa suposición, aquí en el lado derecho de la ecuación habría un signo negativo, iría menos M1A. Profe, ¿lo podrías explicar nuevamente? Ok. Aquí yo puse un sistema coordenado donde yo estoy diciendo que los objetos que se muevan o los vectores que vayan hacia ese sentido, ascendiendo sobre la superficie, van a ser positivos. Hay una parte en que yo tengo que asumir un sentido. Entonces, en este dibujo, ellos están diciendo, ok, vamos a hacer una suposición. La caja 2 tiene una densidad muy grande. Es una caja muy densa. Tiene un peso tal en newtons que puede hacer que la caja 1 suba. Esa es la suposición. Entonces, si yo supongo esas cosas, la caja 1 debería subir. Entonces, supongo una aceleración hacia ese sentido. Hacia arriba, digamos, en el plano inclinado. Cuando yo planteé la segunda ley de Newton para explorar lo que sucede en el eje X únicamente, yo veo que en el eje X el objeto se va a mover. Entonces yo pongo aquí igual a m por a. Aquí tiene que haber un signo de la aceleración con respecto al marco coordenado. Veamos cómo es ese signo. Pues vamos de nuevo. Supuse que los vectores hacia esta dirección son positivos. Y además supuse que la caja acelera hacia ese sentido. Dos vectores hacia el mismo sentido. Entonces, ahí sería un más. Voy a hacer un dibujo diferente. Vamos a hacer otra suposición. Voy a hacer un marco coordenado por acá. Este es mi nuevo marco coordenado. En este marco coordenado yo voy a decir igual que las X son positivas hacia ese sentido. Está la partícula, la caja. Y yo esta vez voy a hacer otra suposición. Voy a decir no. La verdad es que esa caja 1 de nuevo, yo podría decir no, se ve muy grande. Entonces el objeto realmente va a acelerar en sentido contrario. Entonces voy a tomar un sentido del movimiento contrario al del inicio. Y vamos a hacer pues el mismo análisis de fuerzas. Por ahí vamos a tener en X, vamos a tener la tensión y luego vamos a tener básicamente, aquí va a ser la fuerza gravitacional, que sería la masa 1 por la gravedad. Esa fuerza tiene componentes, tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Y vamos a hacer suma de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual, y ojo, aquí tiene que haber un signo de la masa 1 por la aceleración. Y aquí es mi punto. ¿Este signo será positivo o negativo? Negativo. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que la caja va a descender, a moverse hacia la izquierda. Y yo dije que los vectores hacia la derecha eran positivos y este va en sentido contrario. La aceleración de la caja en cuestión. Entonces aquí habría un menos M1 por A. ¿Ven? Es exactamente el mismo problema, pero con una suposición distinta del sentido del movimiento. Por eso es importantísimo poner eso, porque si no van a llegar a resultados incorrectos. Aquí simplemente completando lo que esa formulación de la segunda ley del análisis de fuerzas en X, pues aquí pondríamos que aquí tenemos la tensión positiva porque va hacia las X positivas y tendríamos menos M1 G por el sen del ángulo. Porque este vector
que tenemos aquí es el opuesto al ángulo θ. Entonces se escribe por medio del seno. Y eso es igual a menos M1 por A. Vean que hasta acá ya cubrimos todas las secciones del capítulo 4 que se esperaba que pudiéramos ver, del 1.4 al 1.5.